Saludos amigas, saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Mundo Legal. Como siempre, yo su servidora, Raiza Castillo, tratando de brindarle a todos ustedes información legal para su defensa y su provecho. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Denise Domínguez, que ha estado anteriormente en nuestro programa y tenemos el honor de que nos visite de nuevo en el día de hoy. Denise Domínguez, como ustedes saben, es abogada que se especializa en asuntos criminales. Así que vamos a tener una yo diría bien interesante conversación, ¿verdad? Con la doctora Domínguez, así que ya saben, regresen que vamos a hablar de varios tópicos de interés. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, gracias amigos por regresar y bienvenida de nuevo. Denise, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy bien, gracias Raiza. Es un placer estar aquí. Sí, es un placer tenerte de regreso aquí en Mundo Legal. Y vamos a empezar con nuestra conversación porque estábamos hablando antes de empezar la grabación, ¿verdad? De un tópico que es el tema de conversación allá afuera entre las personas, sean abogados o no, ¿verdad? Y es lo que pasó con el que fuese presidente del Fondo Internacional Monetario, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Denise, sobre ese caso? Con el Dominic Strauss-Kahn. Sí. Ese es un caso súper interesante porque vemos varias cosas. Lo que es justicia moral y lo que es justicia penal aquí en la corte, ¿verdad? Y creo que ha pasado un poquito de moda porque ya eso pasó hace... Sí, pero todavía la gente está conversándolo. Pero vamos a ver si ayudamos a que las personas entiendan un poquito, porque muchas personas piensan que quizás hubo una injusticia con la víctima, ¿verdad? Con la persona, la alegada víctima. Y que se esperaba que a una persona que se le sacó del avión, ¿verdad?, para que se le presentaran cargos en su contra, pues no se le dejara simplemente andar así libremente, sin que ella tuviese la oportunidad de que un jurado escuchara su versión de los hechos. Entonces, sabemos que hay cositas legales que quizás las personas no entienden. Entonces, ¿por qué no nos explica un poquito de lo que tú piensas o sabes que pasó, que resultó en que la fiscalía decidiera no seguir con el caso? Sí, tienes mucha razón. Hay varios grupos que están en favor de los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, que sí dicen aquí pasó una injusticia porque este caso no llevó a un juicio a donde determinara un juez o un jurado si él era culpable de los cargos violentos sexuales que lo acusaron. La opinión mía legalmente, ¿verdad? Aquí me estoy poniendo el sombrero de abogada, no de mujer, no de latina. Legalmente la Fiscalía del Condado de Nueva York, de la oficina de Cy Vance, hizo lo correcto legalmente y éticamente. Moralmente, bueno, ya eso es otra conversación, pero legalmente ellos hicieron lo que tenían que hacer para pedirle al juez, que fue lo que sucedió, el último paso que le dijeron al juez. Le pedimos al juez que respetuosamente voten todos los cargos contra Dominic Strauss-Kahn. A este momento no podemos probar nuestro caso más allá de una garantía, no podemos, o lo que se dice reasonable doubt, más de una duda razonable. Y
Eso es lo que tiene que hacer la fiscalía cuando llega a un punto que sabe que no puede probar su caso. Uh-huh. Eso no quiere decir ahora que la persona es inocente y que la persona no cometió el delito. Lo que quiere decir es que nuestra corte criminal, basado a la evidencia que hay que presentar y el proceso, ellos ya sabían que no podían hacerlo. Okay. Entonces vamos a ver, porque esto no es un caso diferente, es una acusación criminal, ¿verdad? Entonces no es diferente a las acusaciones criminales que se pueden presentar en contra de una persona, un televidente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Hubo una acusación de esta muchacha, ¿verdad? De esta señora, y se presentó esa evidencia, esa acusación, lo que tenían, a un pequeño jurado, que es el proceso normal, ¿sí? ¿Verdad? Como cualquier miembro de nuestra comunidad que se le acuse de un crimen allá afuera, lo presentan frente a un pequeño jurado, ¿verdad? Un grand jury, o un gran jurado, pero en verdad es antes del caso. Claro. ¿Verdad? Entonces pasó eso. Entonces quiere decir, Denise, que hubo suficiente evidencia para que ese jurado preliminario determinara, ¿verdad?, que sí, lleven a cabo el proceso, que se haga un juicio. Pero entonces la fiscalía tiene que reevaluarlo, y lo reevaluó y decidió que no hay suficiente para seguir. Exacto, porque la prueba necesaria es diferente. Lo que se llama grand jury, ese jurado solamente tiene que determinar si había suficiente probabilidad para que la policía hiciera un arresto, que esta persona, hay la probabilidad que cometió estos crímenes. Esa es solamente la prueba necesaria. ¿Y qué le presentaron al gran jurado? Le presentaron el testimonio de la que lo está acusando, a la señora Diallo, y también presentaron evidencia científica, DNA, que encontraron en la blusa de ella. Ahora, eso es suficiente porque la fiscalía le creyó a lo que ella estaba diciendo, más esa evidencia, es suficiente para presentárselo a un gran jurado, porque aquí en la ciudad de Nueva York, si uno está acusado de un crimen mayor, lo que le decimos un felony, pues tiene la fiscalía un tiempo, 144 horas, para llevárselo y presentárselo a un gran jurado, para proceder como un cargo mayor. Sí. Y fue lo que hicieron. Ahora, cuando iban ya para preparar el caso, para ir a juicio o determinar otras cosas, se dieron cuenta que la evidencia que tenía había cambiado. Que la evidencia que ellos tenían no le iba a poder probar ese caso alante de un juez o alante de un jurado, que es lo que todo el mundo está pidiendo o ha pedido. Pero públicamente ellos hablaron no tanto de si tenían suficiente evidencia, sino de la credibilidad de la mujer. Y por eso yo pienso que las personas tienen la opinión que tienen, porque están hablando de la credibilidad de la llamada víctima, ¿verdad? Y se supone que en todos los casos de violación, ¿verdad?, es la credibilidad de la víctima en contra de la credibilidad del acusado. Sí. Siempre va a ser así. Entonces, ¿cómo es que este caso... ¿Cuántos casos tenemos de nuestros hombres ser acusados de violación? ¿Y cuántos de esos casos son descontinuados por la fiscalía? No mucho. Bueno, al contrario, que son uno de los casos a donde normalmente se llega a un acuerdo y no llegan tanto a juicio. ¿Por qué? Porque son uno de los casos más difíciles para la fiscalía probar. No son de los casos, si estamos hablando de violencia doméstica, de cualquier caso donde hay violencia sexual, normalmente no hay mucha evidencia. No. Lo que tenemos es la palabra de una persona contra la palabra de la otra persona. Así es. Algunas veces tenemos, como en casos así, DNA, o tenemos foto de que hubo, que le pegaron o algo así, pero normalmente no hay mucha evidencia. No es un caso donde tenemos una arma de fuego o tenemos algo que se pueda decir, esto fue lo que se encontró. Entonces son uno de los casos más difíciles para... Pero eso lo hace prototípico, es el prototipo de caso de violación.
Y normalmente cuando estamos hablando de la persona que está acusando al otro, bueno, que esa persona haya mentido, eso es cosa para que el jurado o el juez lo decida. Pero aquí habían más cosas. No era solamente que lo que ella aparentemente estaba dando diferentes acuerdos de lo que había pasado, también sucede que habían motivos. Ahora, por ella llevar a cabo y traer a cabo un caso civil, bueno, ya le dio al otro lado mucho más para que ellos dijeran, bueno, ya tenemos un motivo porque ella está mintiendo. Más razón para que ellos piensen que ella está mintiendo. Sabemos que para ello probar, no hay que probar solamente que hubo contacto sexual. Eso se sabe. Ahí no hay duda porque tenemos la prueba científica. Lo que ellos necesitan probar es que no hubo consentimiento. Que no hubo consentimiento y que fue a la fuerza. Bueno, entonces, nada, se podrá seguir uno debatiendo, ¿verdad? Porque si entre abogadas quizás hay un poquitito de diferencia, ¿verdad? Legalmente sabemos que sí, que la fiscalía hizo lo correcto. Y si todos los casos fueran así, a donde tuviera la prensa, donde tuvieran los medios de comunicación tan pendientes, pues tuviéramos más justicia. Legalmente hubo justicia porque la fiscalía hizo lo que tenía que hacer. Cuando la fiscalía se da cuenta que tiene un caso que no lo puede probar, es el deber de la fiscalía de descontinuarlo. Pero no vemos eso tan a menudo. Exactamente, ahí quería llegar. Bueno, entonces vamos a tomar una breve pausa, Denise, amigos televidentes, y vamos a regresar con la segunda parte de esta interesante conversación con Denise Domínguez. Gracias. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, seguimos en nuestra conversación bien amena con la abogada Denise Domínguez. Denise, pasando a otro tema, no totalmente desconectado, ¿verdad? Porque estamos hablando del sistema. Sí, y para terminar esto, quiero que esté bien clara. No estoy diciendo que Dominic Strauss-Kahn es inocente y que no hubo un crimen. Lo que estoy diciendo es que basado a nuestra evidencia, a nuestro sistema legal, la fiscalía no lo podía probar ahora. Ok, perfecto, entendido. Entonces, cerrando eso y retomando el que estamos abriendo ahora, sabemos que hay un sistema de inmigración, ¿verdad? Legal, que puede conducir a una detención de un individuo, ¿verdad? Y hay un sistema estatal, por ejemplo, también federal, pero estatal específicamente, donde una persona se le puede detener por acusado de un crimen, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar si hay diferencia, ¿verdad? Y si la hay, ¿cuál es la diferencia en sí? Sí, no, hay diferencias grandes. Las dos son cárcel, pero tienen diferentes servicios y tienen diferente propósito. Si una persona, ahora que lo estamos viendo muy a menudo en nuestra comunidad, que las personas que son residentes, no estamos ni hablando de las personas que no tienen documentos, estamos hablando de las personas que son residentes pero no se han hecho ciudadanos, que voy a coger esta oportunidad para repetir lo que yo siempre digo: si uno tiene jóvenes, si uno está aquí y tiene el tiempo, háganse ciudadanos. Para evitar todo esto. Si califican, hagan la ciudadanía. Sí califican, porque si han tenido antecedentes deben hablar con un abogado antes de llenar los papeles, pero si califican, háganlo. Porque ahora lo que estamos viendo es que los residentes que lo acusan, no que se han hecho culpables ni que lo han encontrado culpable, solamente por que lo acusan de ciertos crímenes y son residentes, ciertos crímenes que puedan llevar a deportación, ya el sistema federal, que es el que se encarga de las deportaciones, ya puede comenzar a poner lo que se llama un aguante. Por ejemplo, una persona es residente y lo acusan de un crimen criminal.
y cuando llega a la cárcel criminal, cuando llega a donde lo están, a donde él va a estar mientras toma una decisión, si se hace culpable, si se terminan los cargos, mientras está ahí en la corte del estado, en la corte de la ciudad, pues entonces puede venir Inmigración. sí, Ujú. federal y decir, bueno, cuando ustedes terminen con este caso, ustedes me lo mandan a Lo nosotros. estamos esperando. Y se lo llevan para sitios como para Texas, hay uno en Rhode Island, Ujú. varios sitios que son cárcel, Sí. pero que ahí es que esperan el proceso para la deportación. Ajá. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que a él ni siquiera lo fueron a buscar. A él le pidieron que viniera al aeropuerto, ¿verdad? Le habían retenido la tarjeta de residencia. Él iba de vuelo. Él regresó hace años, un par de años. Le quitaron la tarjeta de residencia, ¿verdad? Porque tenían un caso pendiente, ¿verdad? Así como hablaste, un caso criminal pendiente. Todavía el caso criminal está en apelación. Sin embargo, nunca le han devuelto la residencia, no ha tenido un proceso que él sepa, ¿verdad? Entonces recibe una llamada de inmigración le dice que venga al aeropuerto y en el aeropuerto lo detienen y lo envían a New Jersey. Al aeropuerto de Nueva York lo envían a New Jersey y ahora está detenido. Y descubrimos que está detenido por las autoridades de New Jersey. Inmigración lo está esperando, pero todavía en verdad no tiene el proceso de removimiento o deportación de inmigración. Entonces, en esos casos así, sabemos que el caso criminal hay que atenderlo primero, ¿verdad? Pero hay una relación, obviamente, entre las autoridades federales en el asunto de inmigración y las autoridades estatales, ¿verdad? Todos los estados están participando, obviamente New Jersey está participando, Nueva York está participando, todos los estados, la mayoría están participando en esta relación. Lo que se llama es el nuevo proceso que le dicen ICE. Ajá, ICE. Y hasta un tiempo atrás ciertos estados y ciertas comunidades pelearon y dijeron no queremos esto, no queremos este contrato a donde nosotros estamos participando y haciendo el trabajo del gobierno federal. Son que como si, agentes, que si alguien está acusado de algo, de un crimen que lo puede poner en deportación y no es ciudadano, vamos a decírselo a las autoridades federales. Antes no teníamos eso. Pero ahora sí. Y todos los estados ahora, si no me equivoco, creo que todos los estados están participando en este programa. Hay un par de estados que han optado por no participar y obviamente queremos que Nueva York sea uno de ellos, pero no lo Ojalá. Creo que es un poco muy tarde y hemos tenido esta conversación anterior que cuando le hicieron esa propuesta al Departamento Estatal y al Departamento de la Ciudad de Corrección, que no hubo esa pelea entre la comunidad y decir no, esto se debe parar, porque otras ciudades lo habían hecho. En Houston, Texas, en otros sitios protestaron, pero ahora sí ha cambiado. Pero yendo más al caso tuyo, lo que sucedía antes era que si tú pasabas por inmigración, venías al aeropuerto Kennedy y se daban cuenta que tú tenías un caso pendiente, un caso que tú tal vez no regresaste a la corte y ya te echaron un guarante o algo pendiente, pues lo que hacían es que te cogían la residencia y te decían, anda y arregla ese problema. Sí, o espera una notificación de inmigración para ir a la corte, ¿verdad? Y ahora lo que están haciendo es que lo están avanzando más el proceso. En ese caso que tú me estás diciendo, pues a esa persona le quitaron la residencia, pero lo que estoy suponiendo es que nunca fue a la corte criminal a arreglar el caso y aparentemente tiene un caso pendiente en New Jersey. Tal parece, ¿verdad? Porque el único caso criminal del cual él está consciente está en apelación. Bueno, vamos a estar claro lo que es apelación, porque la gente algunas veces se confunde. Sí. Si, por ejemplo, uno de los casos que yo he representado, un taxista 10 años atrás, pues lo encuentran con algo en el carro,
con un poco de droga, pues lo acusan, comienzan el proceso y le echan fianza. El cliente nunca regresa a la corte, han pasado 10 años, pero ese guarante todavía está pendiente. Y aunque trate de reabrir lo que sería como una apelación. No es una apelación, es un caso Sí. donde tú, la corte lo tiene como que tú, o que te fuiste corriendo y no viniste a regresar a tu no importa al lo proceso. que estés haciendo ahora. Entonces ahora el sistema puede continuar porque tú lo has parado, en no continuar, tú lo has parado, entonces tienes que venir a regresar ahora a enfrentarte a los cargos originalmente que te fuiste para otro sitio. Entonces, obviamente las personas no tienen muchos derechos, no pueden objetar. Si son detenidos, ¿verdad?, por algún asunto criminal, e inmigración también le notifica que lo van a esperar hasta que termine eso para procesarlo en inmigración. Tienen que hacerlo. Ahora está horrible, está muy horrible porque estamos hablando de personas que están solamente acusadas de un crimen, no que se han declarado culpables, que eso lo hemos visto. Sí. Sabemos que las personas que ya se declaran de ciertos crímenes criminales, que cuando están, después que terminan su sentencia en el Estado, pues lo deportan. Sí. Eso, pero ahora lo estamos viendo al principio del proceso. Pero sí hubo un caso que la Corte Suprema ha dicho lo siguiente. La Corte Suprema ha dicho, bueno, no podemos decir que la deportación es algo tan pequeño, que es una consecuencia insignificante cuando estamos hablando de la Corte Criminal. Los abogados defensores tienen el derecho de decirle... La obligación. Que si ustedes se hacen culpables de esto, pueden tener consecuencias inmigratorias y deportación. Y si no le dicen eso, eso es una base para entonces apelar el proceso. Apelar el proceso criminal. Apelar el proceso criminal, que es algo que por lo menos lo aguanta la persona aquí mientras van por ese proceso y decir, este abogado nunca me dijo a mí que si yo me declaraba culpable o que si no hacía tal cosa, esto me iba a afectar y me podía hasta deportar. También es importante lo que dijiste antes, y es que inmigración, el sistema estatal criminal está siendo proactivo, entonces las personas tienen que ser también proactivas, hacerse ciudadanos, ¿verdad? Antes de que deban o tengan la obligación de enfrentar un problema como tal y se vean arriesgados a perder su estatus inmigratorio. Bueno, hemos llegado, ¿puede creer que hemos llegado al final del programa? Bueno, por lo menos al final de este segmento, ¿verdad? Pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué tal, Denise, si tomamos otra pausa bien breve y regresamos para concluir nuestra conversación del día de hoy? ¿Está bien? Ok, así que ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, Denise, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a compartir con los amigos televidentes sobre un tema que a mí me molesta un poquito. Lo he notado y me molesta. Y es que yo he visto que a los inmigrantes que lo arrestan, ¿verdad?, porque tienen un crimen pendiente, ¿verdad?, y lo amenazan con deportación, están en proceso, empiezan el proceso, a veces ofrecen soltarlo bajo fianza, ¿verdad?, igual que a cualquier otra persona acusada. Sin embargo, la cantidad que ponen como fianza parece exorbitante, mucho más alta que a una persona acusada del mismo crimen, pero que no tiene el problema de inmigración. Entonces, ¿cuánta discreción tienen los fiscales, ¿verdad?, en esto de la cantidad de fianza? Bueno, si estamos hablando de fianza que en un caso criminal, que es diferente a una fianza
que se ha puesto en una corte federal o en un proceso federal que ya es de deportación. Son dos cosas separadas. Sí. Y normalmente, si la persona tiene la dicha que está en un proceso de deportación, que la fianza sea una fianza que la puedan pagar o que sea de cierta cantidad, porque algunas veces en el proceso inmigratorio federal no le permiten ni que paguen fianza. Así lo que es. se llama remand, Ajá. que no hay opción de pagar fianza. Sí, yo estoy hablando precisamente de la fianza en el proceso de inmigración, de deportación, y siempre es altísima. Bueno, en el sistema criminal, ciertos de los factores que consideran para la cantidad de fianza que pide la fiscalía, entonces la defensa dice no, será menos, y el juez entonces decide, es basado a las conexiones que tiene esa persona. Si tú eres un ciudadano, tú tienes, uno de los factores es que tú ya tienes más, como lo ve la ley, es que tienes más conexión aquí y no tienes para dónde irte. Una persona que no tenga conexión con una comunidad, que no tenga trabajo, que tenga para otro sitio para dónde ir, ya es un nivel más alto de que va a correr y no va a regresar. Porque el propósito de fianza es asegurar que tú vas a regresar al proceso, que tú vas a regresar a venir a la corte y a enfrentarte a tu proceso. Y hay ciertos factores, pero el propósito más importante es que tú vayas a regresar. Y estoy de acuerdo. Que no escape. No es justo, pero una de las razones que tú estás viendo que para las personas inmigrantes la fianza puede ser más alta a una persona que sea ciudadana es porque es el riesgo de que pueden irse para otro sitio. Y se entiende, pero yo estoy hablando de un caso donde unos muchachos primos colombianos fueron arrestados por vender mercancía robada. Esa fue la acusación. Son familiares, tienen la misma conexión a este país, tienen tíos, padres, etcétera, etcétera, todos los mismos familiares, ¿verdad? Y el que no tenía documentación, que lo pusieron en proceso de deportación, ¿verdad? Le pidieron una fianza de $20,000. Mientras que a los otros, que eran ciudadanos... ¿Eran ciudadanos o residentes? Ciudadanos. Sí, los primos eran ciudadanos. Pero es el mismo crimen, todo ¿Vieron igual. el mismo juez? No, porque este estaba en proceso de deportación, eso es lo que quiero decir, que si es por el riesgo de que se escapen, ¿verdad? Y no enfrenten a la justicia, me parece que estaban en el mismo riesgo. Sí. Pero lo ven diferente. Y también hay otros factores. Dependiendo del juez que te toque también, hay jueces que echan más fianzas que otros, hay fiscales que piden más que otros. Sí, porque en este caso el juez nos dijo que conversáramos a ver si lo bajaban. Así que el juez estaba buscando, ¿no?, que se hiciera un arreglo donde él pudiera pagar la fianza. Sin embargo, la fiscalía estaba empujando. Porque la fiscalía lo ve que es una persona que no va a regresar y por eso es que está pidiendo esa cantidad. Que sea correcto o no, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad, lo que está pensando el fiscal. Esta persona no va a regresar, a mí no me importa del otro, esta persona no tiene papeles, se va a ir, por eso estamos pidiendo esta cantidad tan alta. Que cuando tú pides una cantidad tan alta que la familia no la puede pagar, es lo mismo como si tú dices, pues quédate en la cárcel para siempre, porque no lo pueden pagar. Es lo que decimos, it's tantamount to remand, porque es lo mismo. Si tú me estás pidiendo a una familia pobre que no tiene ingresos, tú me estás pidiendo $50,000 o $100,000, es lo mismo decir no hay fianza. No hay fianza, exactamente. Bueno, Denise, con esto, esa va a ser la última palabra, básicamente. Qué alegría haberte tenido aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias por tu participación y por tu entusiasmo en discutir los temas legales. Bueno, tengo que decir lo que dije ahorita otra vez, es importante, háganse ciudadanos si no tienen problema, y entender que hay una diferencia entre el proceso criminal y el proceso de migración, y que cuando el proceso criminal termina, pues entonces ahora pueden enfrentar el proceso de inmigración, y que tengan mucho cuidado, no se declaren culpables de absolutamente nada si ustedes no son ciudadanos, si no están seguros que no le va a traer consecuencias, porque la ley está diciendo que deben llevar el caso hasta juicio. Y siempre hay consecuencias, así que tienen que analizarlo muy bien, ¿ok? Pensar en las consecuencias en su estatus inmigratorio cuando están enfrentando un caso criminal. Gracias, Denise, de nuevo. Gracias, amigos y amigas. Y esperamos que estén aquí en Mundo Legal la semana próxima. Hasta entonces.